nuestra prensa, nuestros medios de comunicación nos muestran a diario este tipo de noticias. Pues la violencia social es un tema que suscita gran interés justo por ese carácter dramático que nos presenta, ¿no? Pero no solo dramático en sí mismo, sino porque además produce un morbo en toda la gente, en mucha gente. Si no existieran periódicos como Ajá, no existieran programas como Magali, en donde muchos nos enganchamos porque realmente a veces nos gustan ese tipo de cosas. Pues la violencia atenta contra los derechos humanos, es un fenómeno que nos acompaña a lo largo de toda nuestra historia, desde antes de la conquista, durante la conquista, en la época de la emancipación, virreinato, etc. Nos ha acompañado siempre la violencia. En las épocas de los años 70 comenzaron también los gobiernos militares, y quizás algunos recuerden, por lo menos los que tenemos un poco más de edad, recordaremos las épocas en donde estábamos privados de varios derechos. Derecho a la libertad, de expresión, el derecho a transitar, teníamos toque de queda cada rato. Eran épocas que por lo menos yo sí las he vivido, y muchos de los que están aquí también las han vivido. Durante los años 80 vino la democracia, ¿no? El cambio. Qué bien que tenemos democracia, pero vino también una lacra que acompañó la democracia, que no nacía de ese momento, sino que ya venía gestándose, que fue el terrorismo. El terrorismo nos acompañó con mucha violencia, y digo nos acompañó porque llegó un momento que nos acostumbramos, porque éramos, a lo mejor, no diría inmunes a eso, sino que hacíamos oídos sordos, porque como no nos tocaba a nosotros, sino que estaba fuera de Lima, los que vivíamos en Lima, pues no tiene que ver con nosotros, ¿no? ¿Cuándo nos afecta el terrorismo? Cuando comienzan a meterse con nosotros, cuando comienzan los coches bombas a reventar a nuestro costado. Estos terroristas, bueno, estas ideologías que nos trajeron estos grupos, se aprovechaban de la situación socioeconómica de los pueblos más necesitados, de su sentimiento de exclusión en un país que tiene muchísimas desigualdades. Sin embargo, en la actualidad no tenemos terrorismo, pero seguimos teniendo violencia. No estamos libres de este mal. Encontramos violencia en las calles, violencia física, atentados a las propiedades, tenemos violencias en los estadios, grupos pandilleros que nos atacan si es que estamos descuidados, violencia en los medios de comunicación, pero también hay una violencia que es invisible, es una violencia silenciosa, que es la violencia de la desocupación, que es la violencia de los salarios bajos, que es la violencia de la escasez de vivienda, del aborto, de la carencia de los servicios básicos para vivir. Y nuestra sociedad todavía no ha encontrado caminos de solución suficientes. Nuestra responsabilidad no tiene que ser de cooperadores de centros únicamente, de reuniones de sábados. Tiene que ser una responsabilidad de estar metidos en los estamentos de la sociedad, metidos en el día a día. Sería interesante saber que tenemos políticos cooperadores, como decía el padre, sindicalistas, con una mentalidad buena de hacer el bien a los demás. Bueno, tenemos que esforzarnos y seguirnos preparando y seguir preparando a las siguientes generaciones. Bueno, hay diferentes clases de violencia, pero hay una que es la violencia cotidiana.
es la que sufrimos diariamente. Es aquella que se caracteriza por el no respeto de las reglas, por el maltrato que tenemos en el transporte público, por las largas colas de espera que tenemos principalmente las personas mayores en los bancos, cuando conseguimos influencias para conseguir cosas, cuando paineamos. Pues esa violencia es de las violencias más fuertes y de las cuales estamos viviendo en el día a día. La violencia familiar, no solo esa violencia que a veces vemos en la televisión, que esposa le pega al marido, que el hijo no sé qué cosa. No. Cuando los hijos no colaboran, cuando solo exigen, cuando exigen los caprichos, ese es también un tipo de violencia familiar. Cuando no les enseñamos lo que tienen que hacer, nosotros los papás, que les damos una responsabilidad día a día. Está también la violencia social y económica. Está la violencia psicológica. Y yo como psicólogo, de verdad que les puedo decir que hay mucho de esto. La manipulación, la presión que se ejerce sobre la gente, hacer que la gente se sienta mal, rebajarla, tirarle la autoestima al piso. ¿Cuáles son las raíces de la violencia? Pues podemos encontrar un montón de raíces de la violencia. Y principalmente, yo creo que la violencia tiene que ver con el ser humano. Está en nosotros. A veces en nuestro orgullo, en nuestra envidia, en nuestra ambición de poder, en la forma como educamos a nuestros hijos, en la imitación, en la contaminación social de los medios de comunicación, en el deseo de tener sin trabajar, en la injusticia social, principalmente en la ausencia de Dios. Cuando se prescinde de Dios, cuando se ignoran o se desprecian sus criterios y valores, cuando los padres son los primeros en no seguir los caminos del Evangelio, cuando las escuelas atacan todo lo que tenga que ver con la religión, etc. Pues a lo largo de la vida de la Iglesia siempre se ha manifestado en contra de la violencia, y podemos encontrar en muchos documentos papales, en el magisterio de la Iglesia, muchísimos artículos y comentarios y voces del Papa con respecto a la violencia. Que estos tiempos que vivimos son muy parecidos a los tiempos de Don Bosco, con injusticias, con una serie de problemas sociales que los mismos jóvenes lo sufrían. Y Don Bosco, con mucha creatividad, pudo salir adelante. Bien nos lo ha explicado hermano, haciendo cosas concretas. Nosotros, los cooperadores, tenemos un artículo dentro de nuestro proyecto de vida que nos dice: animados por el Espíritu Salesiano, prestan donde quiera que sea una atención prioritaria a los jóvenes, especialmente a los más pobres, a los que son víctimas de cualquier forma de marginación, explotación y violencia. Tenemos la obligación. No podemos quedarnos únicamente, bueno, ya, vamos a trabajar en el oratorio, vamos a seguir, ¿no? Tenemos que dar respuestas creativas, innovadoras, de acuerdo a los tiempos actuales, sin alejarnos de ese corazón educador, oratoriano de Don Bosco. Tenemos que ver el tema de la familia, principalmente los que somos cooperadores casados. También en el artículo 8 también habla de la familia, donde nosotros los cooperadores tenemos que trabajar por la familia, por formar una iglesia doméstica. Y ahí es donde tenemos que poner más fuerza en lo que es la formación de nuestros hijos para evitar el tema de la violencia. Trabajemos por la formación dentro de las familias. La pastoral familiar, como decía el padre, es importante. Muchísimas gracias. Los jóvenes viven agudas crisis, relativismos que hacen morir. Intuiste, Padre, cuál es el medio de prevención con corazón, pues no es lo seguro, sino el misterio y contra tempestades caminar. Tus hijos seguimos con orgullo tus huellas, que la historia cante. Juan Bosco en el joven vive hoy.
patio para jugar, escuela para aprender a ser feliz, a ser feliz, escuela para aprender a ser